Eh, sí, le extraño su fiambre bien rico, pero los momentos sí valen la pena. Por supuesto. Gracias por compartir. Bueno, vamos ya moviéndonos un poco a lo que nos compete, que es el tema de la clase. Cerramos Susan Sontag, ya no hay más lecturas, ya no hay más cosas en Perusar. Es decir, que a partir de la otra semana, la asistencia ya la tomo en base a las actividades que realicemos en clase, específicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no puedo evaluar en Perusar porque ya no hay nada, ¿verdad? Entonces ya usted se presenta, pero no es solo que entre a la clase, sino que realice la actividad que vamos a tener planificada para esa clase. Si usted la sube en tiempo, que generalmente las voy a programar a la hora de entrega, a la hora que termine el periodo, ¿verdad? Para ser justa con eso. Entonces, si usted hace la actividad en clase y la sube a partir de la otra semana, pues va a tener su asistencia, ¿verdad? Entonces, la asistencia esta semana, si se dieron cuenta, estaba programada la fecha de entrega para el día de hoy a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces fue la única que programé de forma diferente, porque como el día de ayer era descanso, era sueto, pues me imaginé, ¿verdad? Que algunos iban a estar con sus familias ocupados, entonces les extendí hasta las 7 de la mañana de hoy. Entonces, por ejemplo, vi que Daniela y Cristian todavía cumplieron, entonces ellos tienen su asistencia de poner de tener sus notas, ¿verdad? Ayer en la mañana empecé a leer comentarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muchos. Entonces, generalmente me tomo el tiempo y ayer me metí, pero si se dieron cuenta hasta ahorita, la última modificación del Excel fue ahorita temprano, porque era hasta las 7 de la mañana de hoy. Entonces, sí, efectivamente ayer empecé a leer, marqué algunos comentarios, pero lo dejé abierto. Entonces, vamos a ver, quisiera escuchar sus comentarios, fotógrafos, en base a la técnica, si la técnica es relevante o no, en base al mensaje, en si es importante que yo esté presente en la obra o no. Entonces, quisiera escucharlos como a forma de conclusión. ¿Qué aprendieron de estas lecturas? Más de alguna idea les debió haber quedado, espero yo. Piensen, porque no, digamos que aquí no va a haber una respuesta correcta o incorrecta, porque cada quien llega a sus propias conclusiones. Entonces, anímense a comentar. Sí, Daniela. Sí, pues yo creo que a lo largo de la lectura, Susan hablaba más que todo sobre la mirada del espectador y la mirada del fotógrafo y cómo es que se va a expresar desde la caverna de Platón hasta ahorita que vimos, digamos, todo lo que es la vista fotográfica. Y sí, me llamó mucho la atención lo que era la caverna de Platón, porque sí bueno, o sea, es como bastante apropiado para esta lectura y pienso que parte de eso es como estar desde afuera viendo como todo lo que uno quiere ver, ¿verdad? Y aparte que es como salirse de la zona de confort y salirse y ver más allá de la caja, ¿verdad? Salirse de la caja. Y eso fue lo que aprendí, o sea, es como no limitarnos, sino estar, pensar un poco más allá. Y eso sería. Tal vez como para complementar lo de Daniela, es en pocas palabras como no quedarnos como en lo obvio o en los espacios comunes, ¿verdad? Y eso les pasa mucho en cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Yo lo he visto, por ejemplo, en fotografía
3, editorial o foto, ahorita estoy con el grupo de Foto 7, que pasa muy común, ¿verdad? Que no voy más allá de mi tema de investigación o mi técnica creativa, que hago como lluvia de ideas y presentan 20 palabras, que apenas es como que un grupito de palabras, y a veces me lo ponen en tamaño 20, casi que la letra en la lluvia de palabras, solo para que se vea como que está súper llena la página, pero en verdad son muy pocas palabras. Y cuando, por ejemplo, yo que estoy desde afuera y que soy la que asigno la tarea o el proyecto, es muy evidente que se quedan en lo superficial y en el espacio común porque los conceptos se parecen, ¿verdad? Son muy similares y al final le cambian una sola palabra, pero la esencia es la misma. Entonces, ese es como un buen indicador que no fui más allá porque mi idea fue común a la de alguien más en un grupo pequeño. Ahora imagínense si el grupo fuera más grande, esa misma idea se repetiría más veces, ¿verdad? Entonces, creo que aprendemos sobre todo y se nos cae el mito que el arte es una obra de la casualidad, ¿verdad? Que le llega al artista de repente esa inspiración súbita y crea algo que nunca nadie ha hecho. Porque creo que también a través de estas lecturas y los artistas que vimos de referentes, la misma invitada que fue Lourdes, creo que el denominador común es investigación, ¿verdad? Y que investigan de forma que profundiza y no se quedan con una capa superficial, porque igual yo puedo decir, yo investigué, pero apenas investigué, ¿verdad? Me quedé en lo superficial, no conozco el tema y no lo domino. Entonces ahí también estoy cayendo en el mismo error de quedarme en una zona de confort, ¿verdad? En una zona todavía muy superficial de la temática, que no me permite, pues, idear cosas realmente diferentes, ¿verdad? Proponer proyectos desde una perspectiva que no se haya dicho antes. ¿Por qué? Porque tal vez mi tema ya lo han abordado otros artistas. Seguramente yo busco y ya van a ver proyectos similares de la misma temática. Entonces el reto es de qué forma yo hago que mi proyecto hable de una forma diferente, con un lenguaje diferente, ¿verdad? Y ahí está el nivel de dificultad y no viene fácil, ¿verdad? La forma en que va a venir es en la manera en que yo me ponga a investigar y a profundizar. ¿Alguien más que quisiera comentar? Sí, Vicky. Gracias, buenos días. Al menos de mi parte, las lecturas me ayudaron a como aterrizar un poco más el concepto de fotógrafo artista, digamos, y el rol que realmente tiene un artista o el espíritu que debería de tener y el cómo desarrollar proyectos artísticos, ¿verdad? Porque no es solo, tengo una idea y la voy a llevar a cabo, no, sino simplemente tengo una idea, pero la voy a profundizar, le voy a dar forma y eso creo que es el proceso necesario para realmente hacer algo artístico, ¿verdad? Entonces, en lo personal me cambió mucho el concepto que tenía de arte y mis criterios de evaluación hacia este también. Entonces, eso, y de ahí con la fotografía en sí. También veo que hay muchísimas formas de expresar la fotografía y esta disciplina o arte. Entonces, no quedarse solo en retrato y simple retrato, ¿verdad? Sino realmente hay muchas ramas y muchas formas de uno poder hacer ese trabajo. Y eso es lo que más me gustó. Gracias, Vicky. Creo que un buen parámetro y es que ustedes realmente como que se analicen para poder entender, sí, cómo ven el arte hoy, en noviembre 2, y cómo lo veían en, no sé, junio 2, ¿verdad? Antes de empezar el curso, porque creo que las lecturas también nos guiaron a entender un poco el arte contemporáneo, que entiendo que muchas veces ofrecemos resistencia. ¿Por qué? Porque es
difícil comprender. ¿Por qué es difícil comprender? Porque tengo que investigar, ¿verdad? Porque si vengo de la nada a ver, qué sé yo, un lavamanos colgado, seguramente no voy a entender y caigo en el error común de decir cualquiera lo pudo haber hecho, pero no me voy a la tarea de entender el concepto, entender la trayectoria del artista, entender cuáles son sus intereses y ahí está como la clave de ir descifrando y tener una propia lectura, ¿verdad? Porque sin esas capas de conocimiento es muy difícil comprenderlo. Y eso hace que como no sabemos, como no hemos hecho la inversión de tiempo en aprender de estas temáticas, pues nos quedemos con el arte clásico como referente, ¿verdad? Y como que top of mind todavía, qué sé yo, Van Gogh, ¿verdad? Y La Noche Estrellada, que es preciosa, ¿verdad? Pero esto no es contemporáneo, ¿verdad? No es una temática o no más que nostálgico y paisajes y una técnica que fue disruptiva en su tiempo. Hoy en día, pues si alguien hiciera una obra así, pues ya no sería tan disruptiva, ¿verdad? Y tan interesante como lo fue en su momento. ¿Por qué? Porque alguien más ya lo hizo, ¿verdad? Porque ya pasó. Entonces, ahorita lo interesante es analizar las obras que hoy en día son relevantes. Y si se ponen a pensar, imagínense que toda esta gente, así como Van Gogh, él murió siendo pobre, ¿verdad? No siendo reconocido. Entonces, imagínense igual, ¿por qué? Porque era como adelantado a su época. La gente no entendía su arte, ¿verdad? No, la técnica no correspondía a lo que en ese momento eran los estándares del arte. Y lo mismo pasa con los artistas contemporáneos muchas veces ahora, ¿verdad? Hay mucha gente que no los valida como artistas, ¿verdad? Hay muchos detractores o gente que considera que no es arte y sucede lo mismo. Entonces creo que nosotros que estamos en el mundo de las artes visuales, todavía tenemos como una mayor responsabilidad en tratar de entender y sumergirnos, porque igual muchas de esas cosas sirven como inspiración para traducirlos a otros proyectos. Ustedes no saben si eso que están viendo, esas formas de composición, esos colores, pueden ser un detonante para sus composiciones en diseño, para sus composiciones en fotografía comercial. Entonces siempre hay que estar abiertos, pero al final uno se vuelve como esa esponja de ir agarrando como esos insumos. ¿Alguien más que quiera comentar? Milka, cuéntanos. Pues yo siento que he aprendido bastante durante todas estas lecturas que hemos tenido porque me han llevado a reflexionar muchas veces. Cuando teníamos que responder preguntas, habían cosas que yo decía, bueno, las voy a responder, pero como que a primera vista, por así decirlo, no se me venía nada a la cabeza, entonces tenía que volver a leer otra vez la lectura y no solo leerla, sino que de verdad tenía que profundizar un poco para poder entenderla. Y creo que eso, más que otra cosa, es lo que me ha ayudado, porque siento que he adquirido conocimientos por las experiencias de otros. Uh-huh. Lo que ellos dicen o algunos autores que mencionaban en los libros o sus formas de pensar, las filosofías que ellos tenían, pues yo decía, bueno, pero ¿por qué pensarán así? Entonces como que me profundizaba un poco más en la lectura y algunas veces sí me quedaba con alguna que otra duda, entonces como que intentaba yo buscar algo, información aparte y decía, bueno, por esta forma es que piensan así. Y no sé, eso como que me llevó a estar un poco más abierta en cuanto a criterios, ya no era solo lo que yo pensaba antes de que es que así es y se hace por esto y ahí se quedó. No, sino que estoy como más abierta a pues las opiniones de las demás personas, a lo que ellos dicen, a otras corrientes de arte que tal vez yo no estaba tan acostumbrada, así como cuando vimos a quién fue, Anne Golding, creo, ella es la que la que retrataba como esas situaciones de la vida íntima, ¿verdad? Sí. Bueno,
esos temas eran como no tan comunes para mí, por así decirlo. Pero creo que también todo esto de las lecturas y de los videos me ayudó como a comprender que pues hay mucho más allá de lo que uno a veces ya trae. Y como les digo, me ayudó a estar más abierta a estos temas, que yo creo que eso es como un gran logro para todos, la verdad, porque sí nos damos cuenta solo en esas cosas que pues nos ayuda a expandir nuestros horizontes y a buscar más allá, que creo que es lo importante, ¿no? Gracias, Milka. Creo que una cosa importante que nos comenta Milka es que muchas veces no son comunes ciertos temas o no compartimos ciertos valores con algunos temas, ¿correcto? Porque el curso no se trata de todo lo que usted vio, tiene que aceptarlo y tiene que ser parte de. Tal vez hay temas que usted no comparte los valores que el fotógrafo presenta. Sin embargo, creo que es bueno cuando somos capaces de abrirnos y escuchar la perspectiva de alguien más, porque yo puedo no estar de acuerdo con lo que hace, piensa o cree otra persona, pero no por eso tengo que ser como que cerrarme y ser intolerable o no permitirle hablar al otro, ¿verdad? Que creo que muchas veces eso es lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Que cada vez somos un poco menos tolerables, ¿verdad? Y nos volvemos un poco como conflictivos entre grupos de buscar quién tiene la razón, en lugar de también buscar como esos espacios comunes que nos hacen humanos, que tal vez yo no te puedo entender por completo, pero quiero escuchar lo que tenés para decir, ¿verdad? Entonces creo que a través de la lectura y eso nos va haciendo que al final en la vida real también seamos más abiertos y un poco más sensibles cuando hay cosas que no son comunes a mi entorno, ¿verdad? Y aprender a aceptarlo, porque de eso se trata la vida, ¿verdad? No todos somos iguales, no todos creemos en lo mismo. Entonces, ¿cómo aprendo a ser tolerable si no conozco, ¿verdad? Es muy difícil. Sí, Daniela. Sí, perdón la interrupción. Es que Sergio dice que no se va a poder conectar hoy porque le movieron su cita de la alergóloga ahorita ya de último, entonces. No sé si le escribí un correo, creo yo. Ok, lo voy a revisar. Ahorita no he visto, pero gracias por avisar. Sí. Muy bien. Y otro comentario que reafirma Milka, y creo que es muy importante para los que hicieron sus lecturas a conciencia y sus comentarios, es que ustedes, tal vez sin darse cuenta, durante este semestre desarrollaron una habilidad. Y la habilidad es sintetizar la información, ¿verdad? Y discriminarla. ¿Por qué? Porque si yo no me presento como que si no se me presentan textos cada vez más difíciles, ¿cómo puedo entender yo cómo agarrar lo importante de la información y tratar de condensarla, ¿verdad? Muchas de esas preguntas al final, o sea, créanme que igual, ¿verdad? A veces tal vez los estudiantes pensarán, ay, ¿por qué ponen tanta tarea, verdad? Y uno de profesor, no es que a uno le encanta, o sea, yo cuando veía que de repente había puesto, qué sé yo, en una lectura 10 preguntas y ustedes son 15, entonces multipliquen, ¿verdad? Uno dice, ay, ¿en qué me metí, verdad? Si hubiera puesto solo una pregunta, esto sería más fácil, pero al final ese ejercicio de revisar, de preguntarles, porque si no les pregunto, pasaría esto, que uno lee pero no estoy comprendiendo. No sé si les ha pasado que agarran una lectura y leen, sí, termina, y si les preguntan qué leíste o de qué era, no pueden responder. ¿Por qué? Porque están leyendo solo mecánicamente, pero no están entendiendo la información, no la pueden condensar, no pueden subtraer y no pueden generar una opinión. Entonces, para eso sirven las preguntas, porque es evidente que todos los textos tenían un nivel de dificultad mayor a una lectura, a un cuento, por ejemplo, ¿verdad? Era una lectura un poco más compleja. Entonces, si no hay preguntas para interactuar, ustedes mismos tampoco no se podían medir si estaban comprendiendo la lectura, si hacía sentido lo que el autor estaba diciendo. Entonces, creo que eso también fue importante al ustedes darse cuenta que
están perfeccionando una habilidad que si bien algunos tal vez ya la tenían más desarrollada que otros, todos estos ejercicios de lectura y de preguntas y de comentarios están enfocados precisamente en eso, ¿verdad? A seguir como formando la comprensión lectora, ¿verdad? Y sobre todo generar una opinión, porque tampoco se trataba en los comentarios de ver quién da la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Quién se gana el premio? Si se dieron cuenta que nunca discutimos X persona se confundió, ¿verdad? O no, ¿verdad? Son puntos de vista diferentes, pero es su punto de vista y es importante también aprender a desarrollar esa perspectiva y hablar desde donde yo estoy viendo las cosas, ¿verdad? Generar mi opinión. Vamos a ver, Carla, ¿nos podría comentar? De lo que mejor el curso, ¿verdad? Las lecturas en sí, ¿qué aprendió de las lecturas si lo pudiera condensar en un comentario? Yo diría, al menos con lo que hice, ¿verdad? Aunque a veces se me iban en ciertas tareas, poder como que lo que había mencionado Mirka, como sintetizar un poco más la información, el no quedarme nada más con las lecturas, sino que investigar un poquito más, va a ir más allá y dar un poquito más la milla, ¿verdad? Porque habían cosas de que a simple vista con la lectura como que uno se quedaba como que corto, ¿verdad? Entonces, eso a mí al menos me incentiva, me daba la iniciativa de poder, digamos, no quedarme allí y poder, como decir, evitar este comentario, sino que el hacer una investigación y de hecho por eso no hice la tarea, pero estaba leyendo lo que, digamos, era la tarea y me doy cuenta de que me hizo también con diferentes cosas, no solo con este curso, sino que con otros, el poder, digamos, buscar más, el no quedarme corta, como le había mencionado. También siento que cambió mucho en mi perspectiva a ciertas cosas en relación a fotografía, ¿verdad? Porque yo al menos me quedaba muy corta en ciertas cosas. Entonces, yo creo que al final todo esto, aunque sí era algo tedioso en cierta parte porque habían palabras que ni idea de dónde eran, entonces, al final esto es como que, digamos, una ayuda no solo tanto en esta clase, sino que en otras. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias, Carla. Ahora escuchemos a Cristian. Bueno, pues la verdad, todas las lecturas fueron, bueno, las que realicé fueron bastante interesantes. Esta sobre todo me gustó bastante porque yo siempre, cuando me preguntan, cuando hago las fotografías, si es fácil modelar y yo les digo de que pues tiene su proceso. Y siempre les comento eso de la pureza de las fotografías, que a mí me gusta mucho más fotografiar a las personas desconocidas, a veces que no se den cuenta. Claro, después se les dice, pero siento que es mucho más real el sentimiento de lo que están haciendo que cuando uno les está diciendo qué hacer. Pierde, pierde esa pureza porque ya lo están haciendo como un estilo mecánico. Porque ya, mira, tenés que sonreír así, mira, párate así, inclinate. Entonces, ya tratan de hacerlo como uno les dijo y pues se nota cuando es así. Al cambio, cuando uno no se da cuenta y tiene el cuerpo pues, suelto, más relajado, una sonrisa más real, no forzosa. Eh, a veces, una vez tomé una fotografía donde alguien estaba triste y pues se podía notar la tristeza, ¿verdad? A cambio, cuando uno le dice, mira, pone cara triste, nada que ver, ¿verdad? No es lo mismo como una verdadera cara triste. Y pues a lo largo, pues sí he ido aprendiendo el cómo analizar un poco más el concepto, el contexto de lo que quiero realizar. Tal vez me falta aprenderlo un poco más, pero poco a poco, de como lo hacían al principio, pues ya es distinto. Es distinto cómo analizo los textos, trato de buscarlo acorde a lo que quiero dar a transmitir.
Tal vez he progresado más en mi análisis de las cosas. Gracias, Cristian. Justo parte de eso era también la pregunta, una de las preguntas de esta semana, era si era mejor tomar las fotos a un conocido o un desconocido. Creo que también depende la temática del proyecto, lo que estamos haciendo. Entonces hay como muchas variables. Creo que al final no es una respuesta simple, ¿verdad? Definitivamente también depende de la personalidad del fotógrafo, si se nos hace más fácil una u otra opción, ¿verdad? Vamos a avanzar y les voy a decir la actividad del día de hoy. Entonces, aquí está este link. Se los voy a presentar en pantalla. No sé por qué me sacó un error. No me deja compartir. No sé por qué, pero vamos a ver entonces la matriz. Por favor, ábranla porque no la puedo compartir. Entonces, vamos a trabajar en grupos de 4. Esta matriz necesito que la descarguen, no vayan a trabajar sobre este documento, porque si trabajan sobre este documento sería un relajo, ¿verdad? Entonces, descárganla y trabajan sobre su propio documento. La pueden descargar o la pueden duplicar, pero debe ser la misma. Entonces, vamos a hacer primero una autoevaluación. Y si se dan cuenta, aquí están los criterios. Primero tenemos investigación, luego fotografías y tercero, aspectos técnicos de las fotografías. Y la escala es de 1 a 5. 5 excelente y 1 sería insuficiente. Entonces, en investigación, dice, investigué exhaustivamente todo lo relacionado con el tema que me llamaba la atención. Si esto soy yo, me pongo acá en la columna de nota un número 5. Sí, hice una investigación profunda del tema, sin embargo, todavía hay temas que puedo ampliar o que no conozco muy bien, como los referentes fotográficos de la temática artística que quiero abordar. Pongo un número 4. ¿A qué me refiero a esto? Si estoy hablando sobre mi temática es la metamorfosis, pero no tengo ningún referente artístico, no sé ningún artista que haya hablado de la metamorfosis, entonces tendría que ponerme un número 4. En regular dice, hice la investigación, sin embargo hay varios subtemas que dejé a un lado o no profundicé, me pongo un 3. En debo mejorar, dice, empecé bien con mi investigación, pero lo dejé de lado y apenas me adentré en los temas. Y número 1, no le dediqué suficiente tiempo a mi investigación y mis fuentes bibliográficas no son confiables. Número 1. Luego, fotografías. Las imágenes tienen una composición que aborda correctamente la temática que quiero comunicar sin caer en la copia de proyectos artísticos existentes. Si usted al menos ya tiene una foto, entonces ya se pone, y cumple con esto, se pone 5. No era obligatorio. Esto, para que no entren en estrés, esto no tiene punteo real, ¿verdad? Pero creo que ayuda cuando le ponemos un número, ¿verdad? Y entendemos. Entonces, no se preocupe. Luego 4 dice, algunas de las imágenes son diferentes, sin embargo, hay un porcentaje de las imágenes creadas que caen en los espacios comunes o clichés. Sí, igual, si usted ya tiene fotos, las fotografías a nivel técnico están bien, pero les hace falta un concepto más original. Entonces las fotografías se ven bien, pero realmente como que a nivel de lo que está diciendo, pues se quedan cortos, ¿verdad? No se ven originales. 2, solo tengo la idea de lo que quiero hacer. Solo la idea, pero no tiene todavía ninguna foto. Y número 1, no tengo ninguna fotografía ni ideas de cómo las haré. Entonces, si ese es su caso, pone 1. Luego, aspectos técnicos de la fotografía. La técnica fotográfica, es decir, los encuadres, la iluminación y las composiciones son coherentes con la temática que se está abordando. Es decir, todas estas decisiones usted las tomó pensando en que deberían aportar al concepto de lo que estoy comunicando. Luego el 4, algunas de las fotografías están bien tratadas a nivel técnico, pero para los fines de la temática, pero hay otras que podrían mejorarse. Es decir, algunas sí cumplen, las pensó bien, ¿verdad? Van enfocadas en la temática, pero hay otras que se ven como
descuidadas, ¿verdad? Que tal vez la composición no es lo suficientemente coherente con el tema que estoy hablando. Entonces ahí sería un 4. El número 3, las fotografías están bien ejecutadas. Entonces, a nivel técnico, está bien expuesto, tiene un buen encuadre. Sin embargo, no queda claridad en cómo estas elecciones aportan a la temática. Es decir, no se entiende por qué las tomó de esta manera o cómo es que esas fotos realmente están hablando del tema que usted está planteando. Entonces, aquí la foto está bien a nivel técnico, es una buena imagen, pero está desconectada, desvinculada del tema que usted quiera hablar. El número 2, la idea de ejecución que tengo para mis fotografías no aportan a la temática que quiero tratar. Igual acá no aporta nada. Y el número 1 sería no tengo fotografías. Entonces esto lo tienen que hacer de forma individual pensando en su proyecto. Y luego tienen aquí un espacio de comentarios. Entonces dice, describa cuáles fueron los puntos débiles detectados y cómo los va a resolver luego de realizar esta autoevaluación. Entonces aquí usted comenta. Como les digo, este ejercicio no tiene un punteo real, ¿verdad? No es que si usted sacó 3, ya, ¿verdad? En su proyecto final va a tener 3. No, pero sí necesito que lo hagan a conciencia porque es un buen parámetro, ¿verdad? Para ustedes ir identificando cuáles son sus fallas o sus puntos de mejora o si todo va viento en popa, siga así, ¿verdad? Vamos a tener ahorita 15 minutos para hacerlo. Entonces usted se sienta, se relaja, piensa, es crítico en sus respuestas, se da un punteo y un comentario. Luego que usted haya hecho esos 15 minutos de contestar esta matriz, vamos a reunirnos en grupos de 4. Entonces, sé que sus cuentas de Meet no permite grabar pantalla, ¿verdad? Entonces, otra opción que pueden utilizar es Loom. Entonces, Loom les permite grabar su pantalla. Entonces, necesito que me graben su reunión en sus equipos de 4 personas y se comente, o sea, cuánto sacaron y qué es lo que descubrieron, ¿verdad? En qué cosas están débiles, cómo las pueden mejorar y necesito que sus compañeros pues validen esa información. Es decir, que les digan, bueno, sí, también se me ocurre que podrías hacer esto y le puedan dejar un comentario, ¿verdad? Esa va a ser la actividad del día de hoy, pero lo más importante del día de hoy es autoevaluación, ¿verdad? Generalmente practicamos mucho lo que es heteroevaluación, que heteroevaluación es cuando el profesor evalúa y da comentarios. Sin embargo, en la vida no siempre vamos a tener en todas las etapas un profesor o un jefe, ¿verdad? Muchas veces antes de presentar al jefe, se tiene que asegurarse que esté decente su trabajo, ¿verdad? Para que no lo despidan. Entonces, eso es como una autoevaluación. Usted se autoevalúa y dice, bueno, es crítico y dice, bueno, sí puedo presentar esto, todavía me hace falta. Entonces, hoy vamos a trabajar en lo que es autoevaluación. Entonces, de nada sirve si su autoevaluación es débil, porque cuando usted presente, o sea, usted no va a presentar más que su matriz a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, ellos le pueden aconsejar en base a lo que usted ya se dio cuenta. Esa es la actividad de hoy. Ya la próxima semana o en 2 semanas, todavía no he decidido qué orden lo vamos a llevar, ya va a ser coevaluación. Es decir, usted sí ya presenta y deja que los demás le digan desde cero sí, no, pero hoy ellos solo le van a aconsejar básicamente en base al comentario o su conclusión final. Entonces, si usted no es honesto con esa conclusión final, con esos comentarios, sus compañeros no le pueden aportar porque ellos no tienen más información que eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Vicky. Perdón, ¿dónde está la matriz? Aquí en el chat se los compartí el link. No sé si lo ve por ahí. Gracias. Uh-huh. Les voy a abrir entonces ahorita un espacio en Classroom para que puedan subir el día de hoy el video de la discusión y que puedan subir el link de la matriz, ¿verdad? De su autoevaluación. Lo voy a dejar abierto hasta mediodía del día de hoy para que puedan subir el link del video. Lo bueno con Loom es que
no lo tienen que subir, ¿verdad? A veces pasa que si graban su pantalla desde la computadora, pues lo están grabando y se almacenan en el disco duro y luego lo suben a la nube y a veces eso toma mucho tiempo, sobre todo con videos porque son pesados. En Loom automáticamente se está grabando y se está guardando en la nube. Entonces cuando termina, solo dése cuenta que ya esté como renderizado, que le puede dar play para que empiece a correr y si empieza a correr sin problema quiere decir que ya lo puede compartir, ya está listo el video. Entonces ya solo comparte el link. Entonces me van a subir ese link y el link de su autoevaluación. Entonces ahorita está la tarea. Entonces tienen hasta mediodía para terminar esta actividad, primero autoevaluación y luego presentan a sus compañeros los hallazgos que encontraron de esta actividad. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? ¿No? Bueno. Entonces los dejo haciendo su actividad. Nos vemos para el próximo miércoles. Y sí, les recomiendo que para el próximo miércoles ya traigan fotos, ¿verdad? Independientemente del nivel en donde esté, sí necesito fotos porque hasta la semana 18, ¿verdad? Entonces, para poder ir viendo cómo están abordando ya el proyecto. Si ya no hay más dudas, les deseo un buen miércoles, buena suerte ahorita con su autoevaluación y con la presentación en grupos de 4. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, Giovanna. Sí, en cuestión, digamos, de que lo que usted dice de tomar foto, o sea, el proyecto que nosotros tengamos. Ay. Sí, del proyecto que se eligió, ¿verdad? Del que tenemos como proyecto final. Ah, ya. Esa era mi duda, perdón. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Entonces vayan a hacer su autoevaluación y ahí espero los videos de su discusión y su matriz. Que tengan buen día a todos. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día. Nos vemos.